amigos, amigas y amigues. Ya estamos aquí con una nueva edición de Directo al Guano, el programa informativo en el que trataremos desde distintos puntos de vista un tema y solo uno que centra la actualidad informativa. Tal vez estaban esperando que habláramos de infraestructuras ferroviarias, pero el tono de este programa es incompatible con las desgracias. Está llegando, ya está aquí. Como un rodillo de una apisonadora, se viene la hora de la verdad para miles de inquilinos que firmaron cuando el alquiler todavía no se había vuelto una broma macabra. Están a puntito de renovar y tienen grandes posibilidades de ver duplicadas sus cuotas. Así que en Moncloa entraron en modo pánico. La situación es difícil, porque es evidente que los precios de los pisos no han parado de subir, que la oferta es escasa y que a menudo la calidad incluso de esa oferta es deplorable. Saben que permitir este sablazo supone regalar votos a la competencia por sacos enteros, familias tomando nota y pasando factura en las urnas. Y aunque Antonio I, el regulador, ha perdido toda su capacidad para regular, anuncia sin rubor algo que ya había anunciado y que no va a poder llevar a cabo: premiar fiscalmente a los propietarios para que le den un respirito. Que vamos a desplegar un sistema de incentivos para que todos aquellos propietarios y propietarias que renueven sus contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio a sus inquilinos. En esa misma comparecencia, anunció de nuevo que se va a poner como un loco él mismo con su chalequito, fosforito y casquito a construir viviendas por miles. Por lo tanto, la solución que propone el PSOE es de malabarista, mover el coste fuera de plano. No se baja el alquiler, se le hace un descuento al casero para que finja que es una buena persona. Y esto lo pretende lograr usando una palanca que controla sin tener que pedir permiso a las comunidades autónomas, el IRPF. Normativa estatal, mando único, ¡puf! Hasta ahora el truco solo funcionaba en las llamadas zonas tensionadas, donde Hacienda perdona hasta el 90% si el propietario se porta bien. Un caramelito fiscal con condiciones. Y esto causó la furia porcina de los inquilinos rojos. Vaya sinvergüenzas. Estamos en máximos históricos de precios. Máximos. Y lo que se les ocurre es crear un paraíso fiscal para los caseros. Que me lo digan a mí como venezolano. Cuando la izquierda tropieza con un problema difícil, aparece papá Estado con carita de osito solidario y la tarjeta ajena en la mano. El alquiler sube, así que se reparte la subida entre contribuyentes, se le pone un lazo social y se sonríe mucho en la foto. El casero cobra tranquilo, el inquilino respira lo justo para no protestar y el gobierno gana tiempo, que es su deporte favorito. El problema, sin embargo, sigue ahí, bien peinado y sin resolver, mientras la cuenta se diluye en impuestos y todos fingimos que nadie vio cómo funciona el truco. Como toda historia tiene dos bandos y aquí los queremos escuchar todos, contamos con la opinión de nuestros más fieles colaboradores, Alberto Culo de Oveja, portavoz de Podemos, y Paco Honesto, constructor de pantanos. Comenzamos con Alberto Culo de Oveja. Adelante, rojo piojoso. A ver, yo lo tengo claro. Los propietarios son una desviación moral, una enfermedad del sistema que se nos ha ido de las manos. Nadie debería poseer un piso como quien tiene un reloj o un perro. Los pisos no se compran, se usurpan. Y por eso hay que ocuparlos o expropiarlos todos, uno por uno, sin pedir perdón. Ya lo dice la Constitución, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda. Y esa vivienda me la tienes que pagar tú. ¿A qué coño la voy a tener que pagar yo si me la pagas tú? Págala y ya está. Las escrituras son papel mojado, las hipotecas un conjuro oscuro y las llaves un símbolo de dominación blanca heteropatriarcal que hay que arrojar al fuego en una gran ceremonia popular. Mi solución: limpia, bella, definitiva, ecosostenible, paritaria, resiliente y vegana. Comunas en cada barrio y asambleas para decidir quién duerme dónde y por qué. Al fin y al cabo, la intimidad es un capricho burgués. Así acabamos con el problema de la vivienda. Cuando nadie tiene nada propio, nadie puede quejarse de nada. Y si alguien protesta, siempre podremos convocar otra asamblea vegana y paritaria para explicarle por qué está equivocado. O eso, o lo enviamos al gulag. Y como no hemos reparado en gastos, acá les dejamos también la fascinante opinión de Paco Honesto, que de viviendas públicas sabe un rato. Españoles, yo defiendo el orden, la patria y el ladrillo entendido como columna vertebral de la civilización que si a nosotros nos honra, a ellos los envilece. Y desde esta altura moral, técnica y casi metafísica, anuncio un plan colosal de construcción de vivienda pública para que hasta el último de los desarrapados tenga cobijo digno. Una epopeya urbanística de grúas infinitas, hormigón virtuoso y memorias técnicas tan densas que solo unos pocos elegidos sabremos interpretarlas. Recalifiquemos con elegancia, optimicemos suelo estratégico mediante complejos instrumentos administrativos que por su propia naturaleza requieren intermediarios expertos, despachos solventes y una comprensión muy madura del concepto de adjudicación. Todos ellos
personas de mi más amplia confianza, sobre las que no recae sospecha alguna de enriquecimiento vil. Así serviremos al pueblo, un pueblo disciplinado, agradecido y silencioso, de misa los domingos y misionero los sábados, que verá levantarse barrios enteros mientras yo explico por qué determinadas empresas de mis amigos cumplen mejor que otras los requisitos morales, históricos y patrióticos del concurso. Construiremos a mansalva, todo legal, todo técnico y extraordinariamente prolijo. Y si en el proceso algunos esfuerzos personales quedan justamente compensados, si ciertas amistades profesionales florecen al calor del interés nacional, será una consecuencia menor y casi poética de haber entendido antes que nadie que amar a la nación también implica saber facturar ese amor con inteligencia. Yo solo soy un muñequito pequeño, blandito, con ojitos cosidos y voz temblorosa, y estoy acá para presentar con enorme orgullo y un poco de reverencia la opinión de mi líder queridísimo, el hombre grande, serio y lleno de palabras largas que sabe exactamente cómo salvar la patria a base de grúas, planos y contratos muy bien redactados. Es más que evidente que Borgoña tiene un problema de escasez de vivienda. Un problema que el Estado no puede resolver, por más que quiera, construyendo pisos. El agujero ya ronda las 700.000 viviendas y sigue creciendo. A este ritmo, en un par de años estaremos cerca de las 725.000. Cuando la oferta no acompaña, el resultado es previsible. Precios disparados. Y así, comprar cuesta un 13% más que hace un año y alquilar casi un 10%. Y detrás de estas cifras, hay jóvenes que no se van de casa, familias que se mudan lejos de su trabajo y una economía que avanza con el freno de mano puesto. El problema se entiende rápidamente si se miran los números sin dramatismos. Entre los años 2021 y 2025 se construyeron algo más de 500.000 de viviendas, que pudieran parecer mucho, pero en ese mismo periodo de tiempo se crearon más de 1 millón de hogares, con lo cual la cuenta no sale. Para cerrar este desfase y atender la demanda futura, haría falta levantar unas 230.000 viviendas al año. Y España está muy lejos de eso. Apenas se concedieron visados para 134.000, y el déficit se concentra donde más duele, en las grandes ciudades y las zonas costeras dinámicas. Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Alicante concentran la mitad del problema. La izquierda suele repetirte que hay muchas viviendas vacías, pero la mayoría de ellas están en zonas donde la gente simplemente no quiere vivir. ¿Por qué ocurre todo esto? En buena medida, por un urbanismo lento, fragmentado y lleno de fricción. Recalificar suelo suele llevar cerca de una década. Las normas van cambiando según la comunidad o el municipio. La inseguridad jurídica espanta la inversión y encarece cada proyecto incluso antes de poner el primer ladrillo. A esto se suman políticas obsesionadas con intervenir precios en lugar de aumentar la oferta. Que si topes, que si impuestos, que si regulaciones que se superponen, mensajes ambiguos al propietario y nuevas legislaciones que hacen que construir sea una verdadera gincana. Desde este ministerio vamos a defender los derechos de los consumidores en todos y cada uno de los ámbitos económicos, sin importar lo grande o poderosa que resulte ninguna empresa que pueda resultar implicada en prácticas abusivas o fraudulentas. Yo, aunque tuviera el dinero, jamás construiría en España. ¿Para qué? Si hacerlo es enfrentarse a un Estado mastodóntico y comunidades y ayuntamientos voraces. El resultado es un mercado que se agarrota todos los años. Sí, hay de vez en cuando vivienda pública, pero no lo suficiente como para poder compensar el parón de lo privado. A todo esto se suma un factor menos visible pero también decisivo: el pánico del propietario. En España, alquilar se ha convertido en una actividad de riesgo regulatorio. Las normas cambian con frecuencia casi anual, especialmente en lo relativo a los pisos turísticos, que pasan de ser una opción legal y perfectamente razonable a un problema político según el ciclo electoral y el ayuntamiento de turno. Hablando de los pisos turísticos, que últimamente parece que tener un piso turístico fuera poco menos que un pecado mortal. A pesar de lo que quiera hacerles creer el gobierno, los pisos turísticos no son vasos comunicantes. Los pisos turísticos son coquetos, inmaculados y están en el centro de las ciudades, donde nunca, jamás, habrá alquiler asequible. ¿O acaso creen ustedes que un propietario que se ha gastado una pasta en montar un piso que podría perfectamente salir en una revista de decoración a 50 metros andando de la Gran Vía va a destinarlo a alquiler social porque se lo diga el gobierno? Pero es que además, hoy puedes cumplir la ley y mañana estar señalado. Y esa volatilidad produce una sensación clara. Nadie sabe a qué coño atenerse dentro de 2 años. Y cuando el marco es inestable, la reacción lógica es retraerse. Es un gran robo, no es una crisis del sistema, es el principal mecanismo de desposesión que tienen en este momento las élites, los rentistas, los fondos de inversión para desposeer de riqueza a las familias y a las personas.
A esta inseguridad normativa se añade un problema mucho más terrenal, la ocupación ilegal. En España no es un fenómeno anecdótico. Cada año se registran decenas de miles de denuncias por ocupación o allanamiento, con procedimientos judiciales que pueden alargarse meses o incluso años. Y durante ese tiempo, el propietario sigue pagando impuestos, comunidad y suministros, mientras recuperar su vivienda se convierte en una carrera de fondo. Otros países europeos del entorno tienen un enfoque radicalmente distinto. Nos encanta mirarnos en otros países europeos cuando nos conviene, pero es que en Alemania, en Francia o en Países Bajos, la ocupación se trata como lo que es, una violación inmediata del derecho de propiedad. Se producen desalojos rápidos y sin ningún tipo de ambigüedad legal. En España, en cambio, el mensaje ha sido confuso durante muchos años, oscilando entre la tolerancia política y la resignación administrativa. Se dan situaciones esperpénticas como esta. Imagine que tiene usted un piso alquilado y su inquilino deja de pagar. La pregunta es sencilla. Si no cobras, ¿tienes que pagar impuestos por ese dinero que no existe? Pues en España la respuesta es sí. Aunque no entre ni un euro en tu cuenta, Hacienda actúa como si lo hubieras cobrado, porque la lógica oficial es que, como existe un contrato de alquiler y en ese contrato figura una renta que el inquilino se comprometió a pagar, tú tienes que tributar. Con eso basta. Para la vampírica agencia tributaria ese ingreso existe y por lo tanto tributa. Y esta aberración está respaldada por resoluciones recientes del Tribunal Económico Administrativo y avalado por el Tribunal Supremo. El resultado es previsible. Muchos propietarios prefieren dejar el piso vacío antes de arriesgarse a un impago prolongado o a un proceso judicial interminable. Y otros directamente sacan sus inmuebles del mercado del alquiler por una mera cuestión de autoprotección. Si alquilar implica asumir más riesgos que beneficios, la iniciativa privada se seca. Y sin iniciativa privada, la oferta terminará por encogerse, los precios van a subir y el problema de la vivienda se va a agravar. Y esto ya no es una cuestión de ideología, es simple comportamiento básico, humano, frente a un entorno hostil. La izquierda te asegura que no se debe hacer negocio con la vivienda, pero por algún motivo son incapaces de admitir que quien hace de verdad negocio es el Estado. Hay un dato que casi nadie tiene en la cabeza y que explica muchísimas cosas. Aproximadamente el 18% de todos los ingresos fiscales del conjunto de las administraciones públicas salen de la vivienda. Hablamos del Estado, de las comunidades autónomas y muy especialmente de los ayuntamientos, los grandes olvidados, pero también los grandes beneficiarios. Esto no es una cifra menor, es casi el 20%, es decir, una dependencia estructural. La vivienda es en realidad una hucha, en especial para los ayuntamientos. El IBI, el ICIO, las plusvalías municipales, todo eso va directo a las arcas de los ayuntamientos. En la práctica, buena parte de su funcionamiento diario se sostiene sobre lo que se construye, lo que se vende, lo que se transmite o lo que se posee. Y cuando entiendes esto, muchas decisiones empiezan a encajar ellas solitas. ¿Hay salida para esto? A muy largo plazo. La salida pasaría por algo mucho menos épico que cualquier solución de izquierdas y más eficaz. Facilitar que se construya. Liberalizar suelo, acortar plazos, simplificar licencias y dejar de penalizar al propietario que alquila. Hoy, solo una fracción mínima del suelo disponible está lista para edificar. Y mientras tanto, 3/4 partes del suelo residencial siguen sin ser urbanizadas. Si se desbloqueara este potencial, la oferta aumentaría y los precios, por una mera cuestión de vasos comunicantes, se relajarían. Es simple aritmética. El propio Banco de España estima que un aumento moderado de la oferta puede recortar precios de forma apreciable a medio plazo. Y esto no es una teoría exótica. Se ve en todo el mundo. Ciudades como Houston han construido sin asfixiar el mercado y han mantenido unos precios que resultan asumibles pese a que siguen creciendo. Nueva Zelanda apostó por permitir más densidad en zonas urbanas y logró un aumento fuerte de la oferta con caídas claras de precios. Tokio lleva décadas construyendo sin miedo, renovando la ciudad constantemente y hoy alberga a millones de personas con alquileres estables y previsibles. Pero es que ni siquiera hace falta construir vivienda nueva. En su momento, yo compré una fábrica de sillas abandonada en el barrio de La Latina, en Madrid, y la convertí en mi vivienda. Estuve viviendo allí muchos años muy feliz, pero jamás tuve una cédula de habitabilidad, a pesar de que la vivienda era clarísimamente muy habitable. Y esto fue debido simplemente a un exceso de regulación. Facilita los cambios de uso y decenas de miles de locales comerciales, que no solo no tienen valor comercial, sino que están prácticamente en ruinas, y en zonas de alta densidad de población, estarían disponibles para ser habitados. Cuando se permite construir con agilidad, el mercado respira.
Cuando se bloquea el suelo y se juega a parchear precios, el problema se enquista. Y España ha perdido ya demasiado tiempo como para seguir fingiendo que el atasco se resuelve con gestos. Y hasta aquí el directo al guano de esta semana. Me voy contento, con la cabeza llena de palabras grandes que no sé repetir y el corazón calentito por haber escuchado, una vez más, cómo se construye la patria a golpe de plano, grúa y explicación larguísima. Gracias por acompañarnos, pórtense bien, confíen mucho y vuelvan pronto si la censura nos lo permite. Acá estaremos por la ruta de la fama. ¡Ah! ¿Quedó bien? Díganme que quedó bien. ¿Estuvo lo suficientemente matizado? ¿Tuvo mi presentación el suficiente énfasis? ¡Ah! ¿Quién dejó entrar a este cerdo?